Estamos ahora con Odi González, él es poeta cusqueño, residente ahora en Estados Unidos, un amigo, colaborador y fundador del Búho. Bienvenido, Odi, a Arequipa. Gracias. ¿Después de cuánto tiempo estás en nuestra ciudad? Bueno, apenas después de un par de años, siempre vengo cada año. Ajá. Y en esta ocasión para presentar tu último libro, Ciudad Coral. Es un libro de poemas donde veo además que has introducido el inglés. Cuéntanos. Bueno, sí, este libro, bueno, surge de la confluencia de esos distintos mundos en los que he vivido. Y es que desde mis 10 años en realidad he llevado una vida errante, es una errancia que no termina. Así es que producto de ese peregrinaje, de esa asimilación de distintas culturas y lenguas, pues he configurado este libro que en algún momento dentro de mi proceso creativo tenía que haber llegado asimilando estas tres culturas, estos tres mundos y estas tres lenguas, ¿no? Idiomas, claro. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo justamente en esa evolución de tu obra poética, este sí es tu libro número 8? Me parece que sí, sí. Ya, ¿cómo sientes tú este último libro viene a ser una evolución desde que comenzaste con Juego de Niños, el 89, el Valle Sagrado, que era más bien enfocado en tu infancia, allá en el Cusco, en esa semiótica, no sé si se puede llamar así, esa simbología más que viene del quechua, ¿no? Que es algo que tú nunca has dejado, ni aquí, pero que efectivamente tiene toda esta evolución. ¿Qué nuevos elementos le has sumado aquí? Bueno, creo que lo que he sumado aquí es al nivel formal. He tratado de trabajar esa polifonía que incluso ya desde Valle Sagrado inicié de manera que un poema esté constituido por múltiples voces que hablen de un mismo referente, ¿no? Esa ha sido en realidad una constante, pienso, en mi poesía, y la verdad es que incluso temáticamente casi sigue siendo lo mismo, lo cual no es negativo en realidad, ¿no? Porque tratas de desarrollar un tema y seguir buscando e investigando, viendo las posibilidades expresivas del lenguaje, cómo expresas estos mundos a través de personas, a través de situaciones, sucesos y todo esto. Y creo que sí hay una cuestión más formal, digamos, en cuanto a desde el primer libro, cómo ha ido desarrollando técnicas asimiladas, si bien es cierto, como profesor universitario en Nueva York, en fin, he investigado bastante, mucho más que aquí, que era solo nativo hablante de quechua aquí en Estados Unidos. He estudiado el idioma, he enseñado el idioma. Aspectos formales, ¿no? Y eso me ha ayudado realmente a configurar este libro, que casi podríamos decir este libro, básicamente el tema es el lenguaje, es la oralidad quechua. ¿Sí? Bueno, he estado hojeándolo y hay varias partes que están en inglés y que curiosamente no desentonan, ¿no? ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cuál es el aporte porque son como pinceladas, pero que entran en un momento que efectivamente aportan, ¿no? Una lengua que diría, bueno, ¿y qué tiene que ver con el quechua o con ese pensamiento, ¿no? Siempre asociado al lenguaje hay un pensamiento, una concepción del mundo, sí, como podría ser el quechua, ¿no? Y cómo has combinado, y veo unas combinaciones que me resultan muy logradas, ¿no? He trabajado lo que se llama los distintos niveles del lenguaje, en los que muy cuidadosamente dosificado en el poema
las construcciones, los fraseos, tanto del quechua como del inglés, porque es el español la lengua que sostiene ambas, ¿sí? El discurso poético en realidad está basado en el español, pero asimila, incorpora, como tú dices, pequeñas pinceladas, fugaces, precisas, que trabajen tanto del inglés como del quechua. Y obviamente he tenido que hacer un trabajo de pulido y de orfebrería para que encaje dentro de la estructura del poema. ¿Sí? Y personalmente, ¿cómo estás jugando? ¿Cómo encajas tú tu mundo? Llevas ya, me imagino, creo que 8 años, algo así, viviendo en Estados Unidos. Bueno, sí, creo que es un poco más. Bueno, yo me fui en el 2000 a hacer una maestría y el doctorado. Fueron 5 años, del 2000 al 2005. De allí regresé, pero la verdad no me agradó el lugar donde estuve. Y luego volví aquí para hacer la tesis doctoral, para hacer el trabajo de campo. Y allí recibí una invitación para participar en un concurso para un puesto de lengua y cultura de las lenguas andinas, estudios andinos propiamente, donde lo central era el idioma quechua. Así es que dije, si es a Nueva York, regresaría con gusto, ¿no? Nueva York, dentro de Estados Unidos, es como un planeta, otro planeta. Y Nueva York, obviamente, es una ciudad tan estimulante. Y afortunadamente, pues en el concurso gané y me fui así en el 2008. Y ya estoy casi 8 años. Entonces, claro, sumando, sí, son casi 15 años, con intervalos, claro, ¿no? Claro. De 2, 3 años, sí. Y pienso que no he de finalizar allí, ¿no? Estoy seguro que tarde o temprano partiré de Nueva York. ¿Cómo ves el Perú desde esa distancia? Por ejemplo, muchos hace unos 10 años pensaban que el quechua efectivamente y muchas tradiciones iban camino a la extinción, ciertamente, ¿no? Sí. Y pareciera que hay como una nueva revalorización. Hoy día, por ejemplo, hay un noticiero en la televisión pública de Perú, sí, en quechua, ¿no? Hasta en Aymara han sacado uno. Yeah. Y hay como una nueva, un impulso, enseñan el quechua en algunos centros de idiomas o institutos. No son muchos, pero antes eso, y más antes incluso era inimaginable, ¿no? Los padres querían que sus hijos aprendan el castellano y no sigan como ellos hablando quechua porque creían que era una desventaja, ¿no? Bueno, en efecto hay una especie de resurgimiento del mundo andino, pero que es porque fuera del Perú, realmente no solo el idioma, la cultura andina es realmente apreciada por múltiples razones, ¿no? Entonces eso se ha visto, me parece, reflejado en el Perú y tú puedes ver películas, hay música con letras quechuas y a nivel de lenguaje en términos académicos hay muchas universidades que ofrecen la lengua quechua dentro de la currícula, digamos, de las ciencias sociales que están focalizadas en el mundo andino, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, estudiantes casi todos graduados que vienen de antropología, arqueología, lingüística, estudios coloniales y, en fin, toda esa área de las ciencias sociales, pero con un interés realmente evidente, ¿no? Es auténtico. Sí, sí, sí. No es una cosa pasajera ni de moda, ¿no? ¿Qué es lo que los peruanos no vemos que los extranjeros ven al momento, por ejemplo, de querer aprender quechua, tus estudiantes? La ex primera dama, ahora en serios problemas, Elian Carp, por ejemplo, ella aparentemente aprendió el quechua estando en Estados Unidos todavía y luego ya, claro, vino a Perú y esto, ¿no?
Y así hay personas que vienen y hablando un quechua, digamos, más académico quizá, ¿qué es lo que buscan en el cómo complementa su cultura o su visión del mundo o qué los motiva, crees tú? Bueno, en el Perú hay un desprecio, hubo siempre un desprecio por la cultura quechua, por la cultura andina, y no solo por la cultura quechua, las lenguas amazónicas, el aymara, pero eso es parte del ser ignorante, ¿no? Tú no puedes despreciar algo del que tú formas parte en mayor o menor grado, ¿no? Eso es francamente la ignorancia simplemente, ¿no? Entonces, esa ignorancia crea un prejuicio y hay estupideces como programas de televisión donde se denigra la condición de ser un andino, de ser un quechua hablante. Entonces, eso en la gente que a diario ve estos programas, en fin, arraiga de una manera muy fuerte y probablemente ese sea el peor influjo para que nosotros no podamos valorar realmente nuestra cultura. Cuando tú sales en una nación, afuera, ¿no? ¿Qué es el Perú? El Perú son los Andes. Obviamente. Entonces, ¿qué es el Perú? ¿Qué obra de arte del Perú ha llegado al Museo de Arte Moderno de Nueva York? Es Martín Chambi, por ejemplo, ¿sí? O los retablos de Joaquín López Santay. ¿Quién ha ganado este premio Goldsman de los medioambientalistas? Realmente uno de los premios no es la señora Chaupe, esta mujer valerosa, extraordinariamente fuerte, que ha dado una lección al mundo, que en lugar de dar un discurso retórico se puso a cantar. Eso es extraordinario. Si uno no valora eso, por Dios, estamos en la vía pública, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que distinguir. Sí, y valorar, pero no hay esto. Sí, no, pero no. lo real es que aún en el Perú, contra toda lógica, hay racismo y desprecio, como tú dices, a la cultura y a los símbolos y a las personas, ¿no? Cierto. Y en Nueva York, ¿te has sentido libre de eso? Porque en verdad en el Perú vivimos un poco, ¿no?, atenazados por todas esas cosas. ¿Cómo te va a ti? Bueno, yo no es que me haya sentido libre, yo he tratado de ser libre donde he estado, pero es obvio, yo cuando llego con 10 años, yo soy cusqueño, como sabes, soy del Valle Sagrado, cuando llego a Arequipa, para entrar al colegio, realmente los primeros meses tuve que... ¿Sentiste eso? Sí, tuve que acallar mi acento cusqueño. Los cusqueños se nos impuso que dijéramos 13, por ejemplo, ¿no? Cosas así que tuve que acallar contra los arequipeños para insertarme en este mundo, ¿no? En esta nueva convivencia en Arequipa, con usos distintos del lenguaje, en fin. Y obviamente poco a poco esto también fue un proceso de inserción, ¿no? Y yo me siento tan cusqueño como arequipeño, pues en Arequipa realmente, Arequipa le debo mi formación literaria, mi formación profesional, ¿no? Y tantas experiencias, gente estupenda que he conocido y a quienes llevo a donde voy, ¿no? Sí. Muy bien, Odi. ¿Cuándo es la presentación y dónde? Para escucharte. Sí, la presentación es en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano el día viernes 16 a las 7 de la noche. Quizá para despedirnos, todos, sí. Quizá para despedirnos puedas leernos un pequeño fragmentito, el que sea tu favorito. Todos son mis favoritos, pero bueno, no sé, puedo leer el último poema, que es breve, se llama El último Inca. Photoshop. En uno de los presagios, el sol amarillea, se oscurece, amortajando el cadáver de Atahualpa. Tronco puquina, resonancia uvular sorda. En su boca se desvanecen
se desintegran consonantes líquidas, lenguas fronterizas, dialectos periféricos, toponimias de hitos y linderos, lengua vehicular. ¿Ah? Eso es de breve. Muy bien, muy lindo. Ahí estaremos. Hacemos una pausa, amigos. El Búho, la revista, ya está en circulación. Cerro Verde no suelta ni un cobre para Arequipa. Conozca las cifras. Variante de Uchumayo, una historia de irregularidades en obra emblemática. Arzobispo Javier del Río habla sobre el sodalicio y otros temas polémicos. Entrevista a Susana Vaca, una diva que fue discriminada de niña. Esto y mucho más en la revista de Arequipa. El Búho, más periodismo.